Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien. Bienvenido a un día más de devocional. En el día de hoy quiero seguir hablándote de lo que nos quiere enseñar el libro de Éxodo capítulo 1. Y quiero que podamos hablar en el día de hoy de las bendiciones que vienen por hacer las cosas bien, por mantenernos firmes caminando en el Señor, sin importar la opresión y sin importar lo que venga. Verso 20 de este capítulo, las parteras hablándole a Faraón. Sí, contándoles que no habían podido hacer nada porque las mujeres hebreas eran más fuertes y vigorosas, ¿sí? Y entonces dice la Biblia que por eso Dios fue bueno con las parteras. Y las israelitas siguieron multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos. Además, como las parteras temían a Dios, Él les concedió su propia familia. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿Qué podemos aprender de esta palabra? Si nosotros nos mantenemos firmes ante hacer las cosas correctas, sin importar los problemas y la opresión que venga a nuestra vida, el Señor nos va a recompensar. Va a darnos los deseos que hay en nuestro corazón. La Biblia dice, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Viene recompensa para tu vida si tú te mantienes firme. Viene recompensa para tu vida si tú te mantienes en la convicción de hacer lo que Dios ha dicho como correcto, ¿sí? Viene bendición. ¿Y cuál es esa bendición? De que el Señor va a cumplir los deseos de tu corazón. Nada de lo que nosotros pasemos en Dios es en balde. Queda allí sin paga, ¿sí? Porque la Biblia dice que Dios es un Dios justo. El que nosotros aguantemos o resistamos la opresión va a traer para nuestra vida la recompensa de Dios, de que Él nos va a librar de la situación y nos va a dar una recompensa. ¿Y cuál es esa recompensa? Todos los deseos de nuestro corazón. No sé cuál sea tu situación que de pronto te esté oprimiendo a tal punto que te esté haciendo dudar si hacer o no la voluntad de Dios, las cosas que Dios demanda que nosotros hagamos. Estoy como entre la espada y la pared. Entonces mi invitación es que decidas, que tomes la decisión de hacer lo correcto. Y que Dios, como respaldó a estas parteras que decidieron no hacerle caso ante las órdenes de un faraón, imagínate, un faraón que podía en ese momento mandarlas a matar. Pero Dios las protegió y Dios las ayudó. Entonces, el Señor también puede ayudarte y protegerte a ti si tú decides hacer lo correcto, si tú decides avanzar hacia lo que Dios dijo como correcto. Pídele al Señor, si en este momento de pronto no tienes la fortaleza para poder hacer lo correcto, dile: Señor, ayúdame a hacer lo correcto en esta situación que estoy pasando, porque tu palabra me está diciendo que debo permanecer firme, que debo permanecer fiel, que no importa la opresión, que tengo que seguir caminando. Hay recompensa por permanecer firme en el Señor. Hay recompensa por hacer lo correcto en Dios. Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.